Continuar con este ciclo de conferencias. Ahora le vamos a pedir, por favor, al doctor Adolfo Exebio, coordinador del posgrado en hidrociencias, que haga, por favor, la presentación de la siguiente ponente. Doctor Adolfo Exebio, si me escucha, por favor, adelante. Adelante, doctor. Bueno, gracias, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. ¿Sí me están escuchando? Adelante, doctor, si se escucha bien. Bueno, muchas gracias. Saludamos aquí a la doctora Nicole. Si me está escuchando, doctora Nicole, muy buenos días. Mucho gusto de saludarla, observarla, contemplarla nuevamente. Hace algunos años estuvimos ya con la doctora Nicole aquí en la comunidad de hidrociencias, en la comunidad del colegio. Tenemos entendido, doctora, que tiene algunos detallitos, problemitas de salud, y aún con ese malestar y con ese esfuerzo, con esa dedicación a su profesión, muchas gracias por su presencia, ¿no? Muchas gracias. La doctora Nicole tiene una amplia, mucha experiencia en los campos de geografía y en los campos de la desertificación. Ella, digamos, actualmente es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú en la ciudad de Lima. Se formó en Francia con su maestría y su doctorado en Grenoble. Actualmente es presidenta emérita de la Sociedad de Geografía de Lima, miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias del Perú, presidenta emérita de la World War Chair para América Latina y Caribe del Comité Científico de la ONU, consultora de varios países, organismos internacionales, así como de entidades gubernamentales, empresas y otras instituciones en el Perú y a nivel globalizado. En la parte, digamos, de publicación, cuenta con más de 185 publicaciones entre libros y artículos, realiza trabajos de campo en diferentes regiones del Perú y está preparando actualmente libros, entre los cuales La gran síntesis geográfica del Perú, desde sus 196 provincias en la Sociedad Geográfica de Lima, es uno de sus trabajos recientes en desarrollo y próximos a publicar, más relevantes de su formación científica y a nivel nacional e internacional. Doctora Nicole, adelante por favor con su disertación. Muy buenos días y muchísimas gracias, doctor Adolfo. Gracias, doctor Enrique Rubiños Panta. Es un honor para mí estar con ustedes y a la vez una alegría. Escuché con enorme interés y alegría a la doctora Laura Ibáñez Castillo, porque es justamente lo que todos nuestros países necesitan: data. Es la primera estación meteorológica completa, una nube del Perú que estaba en San Marcos. Era mucho más completa en data con temperatura de suelo a diferentes profundidades que hoy existe. Cada vez hay menos data a nivel local, microlocal, que es tan importante. Pero no les voy a hablar de eso. Voy a compartir con ustedes mi presentación y a la vez, a ver, voy justo un segundito. El título puede parecer osado, pero cuando vi el lema hace 2 meses: donde fluye el agua crece la igualdad, sentí que no era para nuestro país o nuestros países.
sentí que todos los países amazónicos y muchísimos otros donde fluye el agua no crece la igualdad. Pero esta vez quiero compartirles una reflexión tomando dos departamentos muy opuestos. Ica, subárida, la parte septentrional del gran desierto de Atacama, y Loreto, de clima tropical y ecuatorial en su parte septentrional, y que está drenado por el río Mar, el río más grande, más caudaloso, más profundo, más ancho a nivel mundial, el Amazonas. Y tampoco donde fluye el agua allá crece la igualdad. El acceso al agua segura, el acceso al saneamiento seguro son esenciales para la vida. Esenciales de muchas maneras, pero para cada ser humano el agua es dignidad y eso es sumamente importante. Forma y acompaña el ser humano en toda su existencia. Y no depende de si hay mucha o poca agua, si hay estrés hídrico o si fluye mucho. Depende de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras familias, de cada una de nuestras instituciones, más allá que si en la Constitución o las leyes se reconoce. Por eso quería compartir primero el contexto global, luego intentar responder a una pregunta: ¿existe realmente una relación entre disponibilidad de agua y equidad? Ver equidad versus dignidad y vida, los casos de dos distritos, en Ica y Loreto, extremos, uno en un espacio subárido, el otro tropical ecuatorial. Y avanzar unas conclusiones. Contexto global. La data quedan data. Y si no trabajamos la data a nivel interescalar, sirve para poco. Recuérdense este bestseller del año 1950 sobre las estadísticas saben mentir de Gran Bretaña, donde se mostraba cómo se mentía con la estadística, pero también se ha hecho con los mapas y otro. Agua potable, saneamiento e higiene. Agua potable en el Perú no significa mucho, el agua clorada sí. A nivel rural todavía no logramos escalar a 4% de agua clorada. Si bien es cierto, en la ciudad, a nivel promedio, siempre los promedios puede llegar a 80%, pero si separamos la ciudad donde hay acceso a la red pública y la ciudad de la miseria, de la pobreza, de la indignidad, de la inseguridad hídrica, eso cambia totalmente. A nivel de saneamiento, 55%, o sea, más de 4.000 millones de personas, no lo alcanza. Y 3.000 millones de personas, 40%, no acceden al higiene básico. Hay cifras, pero cifras globales, que impiden de ver el drama encadenado que inicia con el ser humano, pero que se proyecta al ambiente, que se proyecta a la economía, a la educación,
a la salud, a todas las áreas de la vida. Ciertamente tenemos ahí los ODS, pero ¿quién va en nuestro país, en la Amazonia, desde Iquitos hasta el Guepi en la frontera con Ecuador por el Putumayo, cuando se necesita 369 horas de ruta para lograr, para la ida y lo mismo para la vuelta, y 293 para ir a el estrecho en el Putumayo, y tanto desplazamiento. Yo he surcado, he caminado, y no es fácil. No es fácil porque no hay saneamiento, no hay nada. Y en medio tropical hay tanta vida animal que está ahí, tantos insectos que lo rodea, que esconderse no es esconderse de la vida, ¿no es cierto? Y hay miles de ojos. Y en medio árido es hay mucho desierto y también hay varios problemas. ¿Qué nos dice el Banco Mundial? Nos dice sencillamente que la defecación al aire libre, que es el tema que voy a tomar ahora, ha mejorado muchísimo. A nivel mundial era un 22% a nivel de saneamiento en el 2000 y hoy es 4%, 5% en 2023, hoy es 4%, pero son estadísticas tan globales que no reflejan la verdad. Entonces bajamos un poco más, veamos cuáles son los países con mayor defecación al aire libre y veo una cantidad de países ante lo cual podría preguntarme cuál es lo común que existe entre ellos a nivel de defecación al aire libre, pero donde India, Indonesia y Pakistán, tres países muy cercanos, encabezan la lista y sobre todo la India, que es realmente el país a nivel mundial que cuenta todavía por su cantidad de habitantes, ¿no? Con más de 50% de todos los habitantes defecando al aire libre. Y ahí plantearnos cuál es la relación entre disponibilidad de agua y equidad. ¿Existe realmente una relación? Los países que tienen agua logran también una equidad al acceso al agua segura, clorada y a un saneamiento que permite la intimidad, que permite la seguridad de la persona y la seguridad de los ecosistemas, que no va a afectar, que no va a contaminar las napas freáticas, los cultivos y los seres vivos. Veamos. Ahí he tratado, voy a bajar eso para que lo vean, ver la relación entre defecación al aire libre y el consumo diario de agua per cápita, que no es, por favor, el consumo ipso facto a nivel individual residencial, pero es lo que un ser humano en aquellos países, incluido su huella hídrica, necesita para
la vida que tiene en aquel momento. Y podemos ver que dentro de esos países, el Pakistán, que tiene, es el tercero en cuanto a la defecación al aire libre, tiene 2.653 litros per cápita día. Pero vemos que la India tiene mucho menos, pero no está mal, frente, por ejemplo, a Mozambique, que es el que menos tiene de defecación, es el 10º país con más, pero los 9 anteriores son mucho menos, y él tiene solamente 152 litros, el mínimo. Y vemos que hay un grupo de países de África con Nigeria, Etiopía, Sudán y Níger, que están entre 175 y 271 litros per cápita día, y que tiene entre 39, cuarto país el Nigeria, quinto Etiopía, sexto Sudán y séptimo Níger, ¿no? Pero pasamos a América Latina. En América Latina, 0% a nivel nacional, de acuerdo al Grupo Banco Mundial, tiene México, Costa Rica y Cuba. Y tiene entre 1940 y 1688 litros día persona. No, siempre incluyendo todo lo que usamos para nuestro consumo directo, pero también nuestra huella. Si tomamos Belice, Guatemala, El Salvador con 1% de defecación al aire libre, Guatemala tiene realmente mucho menos que Belice. Panamá, Honduras, 3%. Y ahí también se incluye al nivel de Guatemala y, o El Salvador, entre ellos. Pero ¿por qué entonces tanta diferencia si en Haití vemos que es mucho menos? Nicaragua no da data de la defecación. Si pasamos a los países de América del Sur, vemos que Chile tiene muchísimo más consumo diario de agua. Es el país que a nivel de América del Sur gasta más agua por persona, incluido la huella hídrica, mientras que Brasil no. No, y todos son 0% de defecación. Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, 2% de defecación a nivel global, y Argentina tiene 2.480 litros ya persona, que es muchísimo, muchísimo. 3% de defecación, Venezuela, pero lo que sí parece que hay una cierta correlación es en Bolivia, que tiene un consumo diario de agua mucho inferior a todos los demás países de América del Sur, y 7% de defecación al aire libre. Cuando hablamos de defecación, tenemos el enorme olvido que significa la inaccesibilidad territorial y la no conexión, por muchos motivos, entre los cuales, si no puedo acceder por vías fluviales, terrestres y aéreas rápidamente, si tomo más de 300 horas fluviales para ir a un punto, ¿cuáles son las personas que viven ahí? ¿Tienen la calificación
para levantar data y traducirlos, enviarla si no hay electricidad. Recién en nuestra Amazonia hemos iniciado con fotovoltaica, pero no en esos sitios de los cuales les hablo. Entonces, ¿qué hacer? Algunos países con las más severas carencias a nivel mundial de acceso al agua, de litros per cápita día, son el Congo, que está entre 8 y 12 de defecación aire libre, Ruanda, 1, hay mucha diferencia, ¿no? Guinea Ecuatorial, 3 por ciento de defecación con 68 litros cápita día, pero miren ustedes, Lesoto 15 con 60 litros cápita día y Togo 86 y 32% de defecación. Si tomamos los espacios en guerra, Estados Unidos e Irán son muy similares a nivel global, con acceso a agua en litros cápita día, y también iguales, ninguno de los países en guerra tiene a nivel nacional defecación al aire libre, cuando sabemos que sí existe. Entre Israel y Líbano hay muchas cosas, son muy parecidos en cuanto a data. Entonces voy a tomar 2 casos reales, uno Ica y el otro Loreto. Ica, la punta septentrional del desierto de Atacama, Loreto, Amazonia peruana, parte tropical y otra ecuatorial, es decir, entre 1800 milímetros de lluvias, milímetros cúbicos de lluvias al año y más de 3.500, 4.000. La Amazonía puede llegar hasta 7.000 en el Perú, pero le doy solamente la data de esos 2. Recordando que Ica es parte de este 36% de la población mundial que vive estrés hídrico. Pero, ¿qué es el estrés hídrico? ¿Es solo vivir en los desiertos o es vivir en zonas inclusive de bosques tropicales y ecuatoriales como nuestros hermanos de Congo y que no pueden acceder al agua vida, al agua dignidad? Y tenemos por eso que revisar en todas las convenciones de Naciones Unidas, especialmente la UNCCD, lo que se entiende por desertificación y lo que se entiende por acceso al agua segura y al saneamiento seguro, no asociándolo forzosamente con territorios naturales, con ambientes naturales o zonas de vida, si lo prefieren, pero viendo la enorme relevancia de integrar la gestión del agua y el ordenamiento territorial. Miren ustedes la riqueza de la Amazonia. Voy rápido para respetar el tiempo, pero servicios ecosistémicos de agua fresca, la Amazonia provee 20% al mundo entero, si hablamos
de lo global. Y además recicla in situ en los propios bosques tropicales 50% de su agua. Además de eso, cada árbol de 60 metros en Amazonia evapotranspira 1.000 litros al día. Imagínese la cantidad de agua. Parte se va, que está evapotranspirada y que va a recaer en forma de precipitación, lo va a ser llevada por los vientos hacia los Andes. Son las precipitaciones en las zonas altas y en la parte al pie de los Andes, pero otros se dan in situ, como lo ven aquí muy bien, que es el reciclado del agua de lluvia de manera natural y también permite el mantenimiento, la vida del hábitat faunístico y florístico y el transporte de sedimentos desde la zona alta a las zonas bajas, que hace que las tierras ribereñas son las más ricas a nivel de agricultura. Por eso yo quisiera comparar un poco el río Amazonas y el río Ica en mis dos casos. Y voy a hacer lo mismo que antes. Un río pequeño que baja de la cordillera con escasos glaciares hoy en día, 221 kilómetros de largo, el río Ica, y más de 7.062 kilómetros el río Amazonas, porque cambia cada año sus meandros y su sinuosidad, más corta, más largas, con desplazamiento de decenas de kilómetros, un caudal medio por uno entre 10 metros cúbicos y 200 metros en media excepcionales. No, pero normalmente es 10 a 51 metros cúbicos segundo. Y el otro, 215.000 a 225.000 metros cúbicos segundo, mayor que la suma de los 6 ríos siguientes más caudalosos, incluido el Nilo. La desembocadura del río Amazonas, 60 kilómetros de ancho. Los dos nacen en los Nevados y los dos en el Perú. Punto más alto para el río Ica, el cerro Pucapampa en Ica, nace en Huancavelica. Me equivoqué rápidamente, lo voy a corregir antes de enviarlo al doctor Enrique. 4.400 metros sobre el nivel del mar y el Nevado Quehuicha para el río Amazonas, 5.150 metros sobre el nivel del mar. A poca distancia también. Uno nace en las zonas altas de Huancavelica antes de entrar en el departamento de Ica y el otro es entonces birregional a nivel de nuestro país y el otro va enlazar, va a unir 9 países, 8 sin la Guyana francesa. Los dos tienen una gran biodiversidad a su escala. El río Ica, desde lo alto andino, diversidad de la puna, y el otro, biodiversidad, 10% de la biodiversidad conocida en el mundo. Extremos. Pero veamos el distrito de... Perdone, un ratito, yo quiero hacer una cosa. Perdone. No.
como he acortado, no me recordaba que suprimí. En el distrito de Salas Guadalupe, una superficie de 657 kilómetros cuadrados. En el distrito de Andoas, tamaños distintos, 11.549 kilómetros cuadrados. En Ica, una población en el distrito de Salas Guadalupe, 31.666 habitantes, la mitad en Andoas, pero mire con tal superficie. Densidad 40 habitantes kilómetro cuadrado en Ica, densidad ni un habitante kilómetro cuadrado en Andoas. En el barrio chino, en Ica, no hay ni agua ni saneamiento y la vida es dentro de los extremos del estrés absoluto. La informalidad es total. Hay 5.959 lotes que se encuentran pendientes de formalizar y hay tráfico de agua, lo veremos. En Andoas no hay ni agua segura ni saneamiento, pero casi todos los peruanos conocen Andoas porque ha sido en el oriente la gran extracción petrolera y hasta ahora hay lotes petroleros activos y es el punto de partida del gran oleoducto del oriente. ¿Cómo no puede tener ni agua ni saneamiento? La capital, Alianza Cristiana, no tiene nada. 471 habitantes. Y ustedes ven, los pueblos son muy pequeños. Tienen una población predominante, la del lugar, que es Ashua y Quechua del Pastaza. Aquí tenemos el barrio chino de Ica y Fernando Sionis, el past gobernador tan ético, habla de él como de cajita, sin ventana, sin nada. Pueden verlo. Pero ¿cómo pueden vivir? Y este barrio está cerca de la Panamericana, cerca de todas las posibilidades de conexiones. No está conectada, pero hay sorpresa sin seguramente desinfección y hay montón de vehículos que venden el agua a un precio exorbitante. La gente que vive aquí trabajan en las agroindustriales. Y Lana está haciendo publicaciones de puntos peligrosos del río y de las riberas, pero no se reclave primero la persona dar espacios móviles que rodan y con baño seco y con agua a todas esas poblaciones como se tiene en tantos países. En Loreto, sin agua, mire, en marrón así oscuro más de 80% y en realidad va mucho más hacia el 90 y 100%. Y pueden ver que las zonas más duras están el borde de las fronteras, excepto Maynas, porque ahí se encuentra la capital de la Amazonía peruana con 500.000 habitantes, cuando todo Loreto es un poco más de 1 millón, apenas más. Y entonces eso significa
también el problema de las estadísticas, porque si quito Mainas, no voy a tener los mismos rangos, o si hago solo a nivel rural. Y miren ustedes, aquí en desagüe, saneamiento, volvemos al mismo patrón. Y entonces, queriendo ver, y yo he chequeado lugar por lugar, he ido al campo para eso. ¿Quién son los que menos? En Maynas hay dos distritos que poco tiene. Torres Causana es el distrito a la frontera con Colombia, ¿no? Que tiene 75% y más de la población defecando al campo abierto o aire libre, y el otro es Napo, que es un gran distrito. Pero si no, el que más tiene es Andoas, 85%, y Cahuapanas, que es distrito también de la misma provincia, 95,1%, donde no hay ninguna actividad relevante como, por ejemplo, lo ha sido, lo es el petróleo. Santa María de Cahuapanas es mucho más grande que Alianza Cristiana. Ven que la actividad es petrolera. Las poblaciones indígenas originarias son pequeños, muy pequeños pueblos, pero volvemos a ver ahí que la vivienda sin agua por red pública 99,1% Andoas, pero pueden ver de 100% va hasta la mejor, que es Manseriche, el Pongo de Manseriche, donde una carretera va a llegar y va a conectar con Amazonas, 97,7%. Y a nivel urbano no es mejor. Y eso significa una anemia creciente solamente hablamos de niños que acceden a establecimiento. En otro caso es total y podemos ver que la anemia no disminuye, puede aumentar de acuerdo a la capacidad de la gente de ir a una posta o a los ríos que han crecido demasiado y que no se puede surcar de acuerdo a muchas cosas. Y a nivel de aprendizaje, los logros satisfactorios a nivel de lectura son muy inferiores a las demás regiones del Perú y siguen bajando, lo que es en el caso de la lectura. De la matemática son extremadamente inferiores, 5 veces menos, y si han aumentado un poco no es nada. Entonces, ¿qué hacer? De un lado tenemos esquemas imposibles en ciertas zonas del país. De otro lado tenemos la Constitución que lo indica, que reconoce al agua potable y la responsabilidad de los gobiernos locales. Y tenemos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es la falta de agua, es en Ica, si en Loreto existe y hay agua en cantidades ingentes, es el río Mar, es el monarca de los ríos. ¿O hablamos de otra cosa? Conocemos la contaminación. Medicina tropical, tenemos médicos expertos que no van forzosamente al campo. Sabemos las consecuencias de la defecación, tanto en Amazonia como en Ica, en cuanto a las enfermedades que
conllevan en cuanto a la contaminación del ambiente y en todos los sitios al acoso de las mujeres y de las niñas, que es terrible, el miedo a. Cuando yo socorro, no tomo agua, me muero de sed, me deshidrato, pero yo no tomo agua, porque no se puede, es peligroso. ¿Dónde hacer? ¿Frente al maquinista? No. Sabemos cuáles son lo posible técnicamente a nivel de ingeniería. El Día Mundial del Inodoro lo tenemos el 19 de noviembre, pero no basta. No basta las inversiones. Hoy se ha invertido más de 200 millones de dólares préstamo del Banco Mundial para gente, pero en Ica no está en Chicha el bajo chino, está en Ica. Loreto no hay ninguna inversión. Necesitamos gobernabilidad. Ciertamente necesitamos usar bien macrofitos, hacer fitoremediación, biotratamiento, pero necesitamos gobernanza con todas las dimensiones, no solo tener lo legal y lo económico, necesitamos tener principios de gobernanza contra la corrupción, contra el robo, contra la manipulación de las estadísticas. Necesitamos dimensión institucional, ambiental, y como lo dice la OCDE, la gobernanza del agua nos obliga a medir todas las brechas administrativas, pero también de objetivos, de políticas, de rendición de cuentas, de financiamiento. ¿Por qué más préstamos cuando no hay diagnóstico confiables, que hay manipulación de estadística, brecha de capacidades en todas las provincias mínimamente y de información para superarlas? Ciertamente en el Ministerio de Vivienda hay muchos progresos. Hay también un grupo de integridad y compliance, del cual tengo el honor de formar parte, pero la gobernanza no trata de un solo ministerio, trata de todos los ministerios, porque todos tienen que ver con el agua, y educación también. Y trata de ver cuál es el gran fin. Yo retomo lo que habíamos puesto y hecho para varios foros del agua. El gran fin es la seguridad hídrica. Para eso hay que asegurar el agua para las necesidades de todos los sectores y todos los actores. Y el medio es indudablemente la gestión integrada de recursos hídricos, para que la población tenga agua, pero que haya también seguridad alimentaria, seguridad energética y seguridad de los ecosistemas, renaturalización y agua para todos los otros usos, mineral, servicios, etcétera. Y eso se puede hacer solamente con una visión integrada de conservación de servicios ecosistémicos y de integración transsectorial, permitiendo cambiar nuestra manera de ser y hacer.
Yo voy a parar aquí. Realmente creo que si moderamos nuestro consumo, cambiamos nuestras actitudes en el marco de la RI, desde una cultura del agua, cultura del otro, cultura inclusiva y cultura de la verdad, de la dignidad, lograremos una verdadera gobernanza hídrica interescala que es la base de la seguridad hídrica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nicole. Muchas gracias. Pues estamos viendo, observando, escuchando, pues la trascendencia, digamos, de la disponibilidad del agua. Hay un, hay una publicación última de la ONU donde define, digamos, este estado que nos encontramos con respecto a la disponibilidad del agua, que lo intitula Bancarrota hídrica a nivel mundial. La Tiene toda la humanidad, razón. la humanidad ya agotó los ahorros naturales a un ritmo que rebasa su capacidad de recuperación. Es un documento muy interesante, pues que está en la red. Pero lo más interesante, doctora, es su presencia y la relación que hace usted en la disponibilidad del agua, la calidad del agua, el saneamiento y el uso per cápita del agua, ¿no? La contaminación. Fíjese que en México, de acuerdo a las estadísticas que tenemos, solo el 53% de los hogares mexicanos cuenta con suministro diario del agua. Más del 50% no tiene agua todos los días. Aquí, digamos, en el posgrado de hidrociencias, últimamente, pues en nuestra calidad, digamos, no solamente de científicos y de maestros y de formación de recursos humanos, estamos ya muy integrados a la vinculación, trabajando, digamos, a nivel, digamos, de municipio, poblaciones y delegaciones, que es la estructura política de México. Estamos trabajando ya a nivel de microcuenca, subcuenca y cuenca para abordar ese tema tan importante que usted está mencionando, la disponibilidad del agua y su saneamiento, no solamente de agua superficial y agua subterránea. Otro punto importante, muy ilustrativo que nos acaba de exponer, la relación que existe, ¿no? Entre ir al baño al aire libre y la disponibilidad del agua. Esos contrastes tan marcados que tenemos en los diferentes continentes a nivel globalizado, ¿no? Que en realidad pues nos pinta y nos ilustra y nos muestra la realidad en que estamos viviendo actualmente, ¿no? Muchas felicitaciones, doctora, por su presentación y ojalá pues la tengamos por siempre aquí en estos eventos del posgrado en hidrociencias. Bueno, dejo la disponibilidad, doctor Rubiños, si hay alguna pregunta, ¿no? Gracias, Muchas gracias. doctor Exebio. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, asistentes, colegas, amigos? Doctora Nicole, pues agradecer. Yo quisiera preguntarle sobre esto de la implementación del derecho humano al agua. En México se acaba de expedir una ley general de aguas que aborda este mandato de la Constitución que se refiere al derecho humano al agua. En Perú, en Latinoamérica, en otros países, ¿cómo se está abordando este tema, que es un tema que necesita un instrumento legal de la gobernanza para esta seguridad hídrica
los diferentes sectores, ¿no? Sobre todo de los pobladores del derecho humano al agua. Tenemos muchas leyes. El derecho humano al agua es parte de muchos de los aspectos, por ejemplo, la política de Estado 33 del Acuerdo Nacional lo menciona claramente. Ya está por lanzarse. Mañana va a ser el lanzamiento de la Política Nacional Multisectorial de Agua y Saneamiento. Como soy parte del Pacto Nacional por el Agua y Saneamiento, participo mucho en eso. Yo creo que a nivel de las políticas hubo mucho esfuerzo y un esfuerzo muy limpio. Lo digo porque no es lo común, ¿no? Se sabe las condiciones. Eh, También hay conciencia de todo lo que eh, la corrupción que ha sido arrastrada durante décadas. Pero todavía, ¿cómo lograr las conexiones necesarias si no hay un cambio de mentalidad a todo nivel? Si los alcaldes no consideran las capacidades enormes de las poblaciones locales, que sea población indígenas originarias en nuestra Amazonia, en conocer las plantas que limpian, que depuran el agua, la necesidad de hacer, no como quieren, obras con cemento, pero de usar la naturaleza para eso, aprender. Y lo que estamos haciendo ahora es trabajar mucho con otras universidades, uniendo esfuerzos. Por ejemplo, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, que tiene y que contribuye mucho desde la Facultad de Forestal, desde su grupo de investigación, variaciones, tiempo, espacio-tiempo de atributos forestales, ¿no? Lograr en las universidades iniciar a derrumbar las fronteras que existen entre las facultades de derecho, de ingeniería, de humanidades, de sociales, de educación, para poder acercarnos a las comunidades con una visión más integrada y entonces poder generar diálogos más vitales. Gracias, doctora, gracias. Sin duda, la integración de las diferentes disciplinas, ciencias duras, ciencias blandas, es necesaria en esta gestión integrada de los recursos hídricos que nos llevaría a diferentes aristas atacar toda esta problemática que tenemos en nuestros países con respecto a los recursos hídricos. Doctora, por motivos de tiempo, vamos a dar paso a la siguiente ponente, pero quiero agradecerle infinitamente su siempre y continua disposición con nuestro posgrado de hidrociencias en la participación y colaboración con estas enriquecedoras conferencias que usted siempre nos hace favor de compartirnos. Muchas gracias, doctora Nicole, y estamos comunicados, esperando todo vaya bien con su salud y un abrazo. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, gracias. Bien, vamos a continuar.
Colegio de Postgraduados, institución de enseñanza e investigación en ciencias agrícolas. El posgrado en hidrociencias prepara recursos humanos en la solución de problemas del uso, manejo y gestión del agua.